Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos de nueva cuenta a La Ventana Indiscreta. Estamos aquí en Jalisco Radio, como cada miércoles, hablando de cine. Hoy vamos a estar hablando de dos películas que se pueden ver, cualquier persona ahorita en este momento las puede ver en Netflix. Vamos a estar hablando de No mires arriba, que es esta película que todo el mundo ha estado comentando, que Netflix logró que mucha gente hablara sobre esa película. Y también de La hija perdida, esta película ópera prima de la actriz Maggie Gyllenhaal acerca de la novela de Elena Ferrante. Y vamos a estar hablando también de la temporada de premios que está pues ya avecinándose, ya están saliendo las primeras nominaciones de los sindicatos y en un mes ya más o menos van a estar saliendo las nominaciones al Oscar y obviamente pues estas fechas son importantes para pues la gente que le gusta el cine. Como cada miércoles está conmigo Anne-Marie Meyer para hablar sobre cine. Anne-Marie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues muy contenta de cómo empezó el año con muchas películas que en parte ya habíamos podido ver y en parte son nuevas, pero muy diversas y sobre todo algunas que llaman mucho la atención sin ser obras maestras, pero por los contenidos, ¿no? Por lo que cuentan, por lo que nos muestran. Y entre los globos, lo que me dio un poquitito de risa es que leí muchas notas muy molestas de gente del espectáculo que no los invitaron a los globos, en la entrega de los globos, que siempre cada año viajaban, que les gustaba el viaje, que les gustaba estar traduciendo, etcétera, etcétera. Y como fue puerta cerrada, en ese año no invitaron a nadie y dije, pues mira, están igual que nosotros, que no nos invitan a los Globos de Oro. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? Nos deberían invitar, deberíamos hacer nuestros propios Globos de Oro aquí en México, pero pues nadie se anima a hacerlos. Tenemos los Arieles, Pero bueno, esos los hacen los que hacen el cine y los Globos de Oro los entregan los periodistas especializados en cine que son de países extranjeros que trabajan en Estados Unidos, que cubren toda la industria del cine en Hollywood. Y este año no lo televisaron por el escándalo que hubo de corrupción. Bueno, mucha gente dice, es que pues les encanta estar con las estrellas y les encanta irse de parranda con los actores, claro, porque así es como pues se ganan los premios. Y entonces les dijeron ya, no es suficiente que hagan eso, y entonces les cancelaron el evento, les cancelaron digamos, el evento televisivo, ¿no? Entonces eso hace que pues ya no tiene caso pues que la gente vaya, ¿no? Porque la gente lo que quiere ir es ver a las estrellas y pues no tiene caso. Pero de todas maneras, sí se estuvieron entregando el domingo pasado, antepasado, los Globos de Oro, que realmente lo que hacen es marcar pauta de lo que va a ser la temporada de premios, que es en las próximas semanas y que termina con los Óscares, que este año va a ser hasta finales de marzo. Pero ya se apuntan las películas pues que ya van a estar nominadas al Oscar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, El poder del perro, que ganó el Globo de Oro a Mejor Drama, o Amor sin barreras, de Steven Spielberg, que ganó Mejor Película Musical, y los actores también pues ya se están apuntando, preparando sus trajes para ir a los Oscars. Fíjate
que los globos a mí me interesa mucho verlos porque sí siento detrás de los globos pues especialistas, ¿no? De críticos de cine, de todo el mundo. Finalmente los que están en Estados Unidos son los que votan, pero también nosotros desde fuera pues estamos viendo las películas y también las vemos como películas y no tanto como para hacerle una entrevista a la actriz principal. Pues en eso ha cambiado un poco a nivel mundial, creo, el periodismo cinematográfico, la crítica de cine, que en lugar de ver la película y ver sus temas, también su estética, sus técnicas, sus novedades, también de discurso que trae, pues están haciendo una entrevista con el actor del protagónico y entonces de ahí explican ya la película y cómo tú la tienes que ver y pues no dice nada de la película misma. No sé si tú tienes la misma opinión, pero por ejemplo que esté una como El poder del perro, que no es una película fácil, es bastante compleja, sí a mí me dice que fueron los críticos atrás, ¿no? Sí, además hay como una reivindicación de Jane Campion como directora y hay como una reivindicación del cine, digamos, de autor mucho más sólido, mucho más eh, aterrizado, digamos, en contraste con todas las grandes producciones de Hollywood, ¿no? Ese siempre es el tema cada año, es ¿por qué no está Spider-Man nominado a los Oscars? Pues porque no es la gran, digo, será una película muy divertida, pero no es la película que refleja las tendencias estéticas y artísticas que tiene el cine, ¿no? Entonces, digo, a mí me gustó mucho Spider-Man, pero la verdad sí entendería por qué no está en los Oscars o en los Globos de Oro, etcétera, ¿no? Y yo creo que, por eso digo, creo que más allá de la parte de la farándula y más allá de la parte del espectáculo, es un buen pretexto para volver a hablar de ciertas películas que son como lo representativo de lo mejor del año, digamos, ¿no? O de las propuestas más interesantes que puede haber en el año. Las dos películas que comentamos el día de hoy, pues no están tan metidas como las temporadas de Óscares, pero sí generaron bastante discurso sobre lo que el cine puede hacer y sobre todo lo que las plataformas de streaming están haciendo hoy en día, por ejemplo, con Netflix, que por alguna razón se sigue colando a las nominaciones, aunque luego no lo gane, pero, pero, pero pues da de qué hablar, ¿no? Eh, este año, por ejemplo, la hija oscura, que tiene esta presencia de Olivia Colman como mejor actriz, pues creo que es una de las cualidades como más grandes que tiene la película, ¿no? La presencia de la actriz. Y así vamos viendo como los nominados y permite resaltar que es como lo mejor de cada película, ¿no? Amor sin barreras, no le he visto yo a Murabi, tú ya la has visto. Sí, de veras hace algo novedoso Spielberg con nuestro queridísimo clásico de Romeo y Julieta. Pero sí has visto la versión de 1960, ¿no? No, eso te digo, pero tú sí piensas que hace algo novedoso, algo innovador que vale la pena haber hecho un remake de esa película. No sé si la palabra sea novedosa, pero sí me parece una buena película. Parece que pone a onda y trae como al tema de hoy, todo el tema del racismo, el tema de la discriminación, el tema de la gentrificación, que en aquel entonces no se le decía así, pues como este desplazamiento de las personas, digamos, de escasos recursos de sus barrios para poner ahí los edificios como lujosos o digamos, subir los precios de la renta de los edificios. Y lo que hace la nueva versión de Spielberg es darle una tónica social más obvia, más evidente, como más explícita en términos de discurso, pero también lo que hace es, digamos, revitalizar el musical, ya no en un sentido, digamos, como narrativo y como estético, sino más bien también en términos cinematográficos. Spielberg lo que hace es que tiene un trabajo de cámara impresionante, o sea, hay unos planos padrísimos, hay unos movimientos muy bien coreografiados entre los bailarines y entre la cámara, que te impresiona muchísimo. Y eso se nota mucho porque, digamos, esa historia a nivel narrativo es bastante clásico, ¿no? O sea, este conflicto, esta pugna entre dos bandas. Y, por ejemplo, hay esta escena que es muy famosa, que es el baile en donde se van a anunciar que van a pelear. Y ese baile está filmado de manera impresionante, o sea, de verdad,
O sea, hay unos movimientos de cámara, de grúas y etcétera, que gustan mucho y me gustaron mucho, pero sí sentí que la historia o esa historia está un poquito ya rebasada en comparación a lo que vemos hoy en día, en comparación a otros musicales que me gustaron más, como In the Heights, por ejemplo, o como Tic Tic Boom, que como musicales me gustaron más y me parecen más, ahí sí esos me parecen más novedosos. Pero sí entiendo bueno, es que también la temporada de premios, o los películas de premios, tienden a buscar mucho como el clasicismo, pues, del Hollywood de antes, y eso sí hace Spielberg. O sea, si ves una película y dices, claro, así lo habrían hecho los estudios de aquel entonces, esta película, si tuvieran los recursos de hoy en día. Y Sí. sí se nota mucho eso. Mira, lo mismo me pasa un poco con el guión que ganó de Belfast, de Kenneth Branagh, ese actor inglés maravilloso, también es muy bueno para director, porque es una película en blanco y negro, una película que reduce el problema de Irlanda con la lucha entre partes católicas y partes protestantes a una familia y sobre todo la mirada de un niño y todo a través de un cine muy clásico en blanco y negro. Entonces es como un regreso también al cine a la antigüita, al cine de blanco y negro en la de película Belfast, y es innovador porque dice ya nada de efectos especiales, todo sencillo, todo en blanco y negro, es el cine que yo quiero hacer. Que mucha gente dice que es como su Roma, ¿no? Como la Roma de Alfonso, es como la Roma de este hombre, de Kenneth Branagh, que es el director inglés. Tiene toda la fórmula de Roma, no la he visto, pero da esa impresión que tiene esa fórmula, ¿no? Vamos a ir cerrando nuestro primer bloque con esta canción que probablemente esté nominada al Oscar, con una canción de Ariana Grande de la película Don't Look Up. Es chistoso porque es una sátira de la canción, se supone que debe ser graciosa y sin embargo no lo es. Y vamos a hablar por qué esa comedia pues no resulta cómica, porque híjole, la realidad termina siendo más pesada, más difícil de lo que aparenta. Nos escuchamos en el siguiente bloque. We knew no bounds, fell at the speed of sound, riding against our lights, but soon against ourselves. You haunted every memory with no goodbye sound. Bad for me, your pride put out the fire in our flames. Then just one look is all it takes. I feel your eyes, they're locked on every part of me. And then my dumb heart says, just look out, there is no place to hide. Your love doesn't die, it holds on tight, it never lets you go. Just look out, you cannot deny the signs. What you've waited for, don't wait no more. It's right up above you, just look up. No, I let you down, a nigga can't deny it. And there's so much I could lose, and yes, that matters. I've been dealing with madness. Wasn't the man you needed. You dealing with sadness. Truthfully, it's all on me. And I'm sorry, my love. I'ma heal your heart, I hold it in my hand. Time is oh so precious, we don't really have much left now. Take my hand, baby. Never leave you, Riley. What he's really trying to say. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando música de Nicolas Britell para la película No mires arriba, del director Adam McKay. Una música, un compositor que la habíamos escuchado anteriormente en la película Moonlight y que ahorita está componiendo para esta película que la pueden ver ahorita en este momento en la plataforma de Netflix. Y que se está diciendo, bueno, salieron las noticias que quizás es la segunda película más vista de Netflix de toda la historia de la plataforma. Por el elenco, sí, por el elenco tiene como toda la, digamos, serie, el firmamento de estrellas y celebridades que hay, que tiene Hollywood en este momento, de todas las edades además, pero también porque quizás, pues habla de un tema que es, pues lo de hoy y que digamos, accidentalmente habla también sobre la situación de la pandemia, aunque en realidad habla de otra cosa, que es, habla sobre la historia es un poco sobre unos científicos, unos astrónomos descubren que un cometa se acerca a la Tierra, que va a colisionar con la Tierra y que esa colisión va a destruir el planeta y va a destruir la humanidad y que hay que hacer algo al respecto. Y la respuesta, pues bastante negacionista, como negando eso, advirtiendo o minimizando lo amenazante y la seriedad de la situación. Y digamos el esfuerzo de estas dos personas, pues de tratar de comunicar en un sentido bastante explícito, de hacer llegar a la gente que hay que actuar frente a esa amenaza y frente a esa situación adversa, que originalmente estaba pensado que fuera una alegoría sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global y sobre la necesidad de que pues se deje de negar que exista y empezar a tomar acciones al respecto. Pero luego cayó la pandemia y pareciera que también está hablando sobre la pandemia que estamos viviendo en este momento. Y más que hablar de un tema específico, habla sobre cómo ha cambiado la sociedad en relación a la información y en relación a las noticias y en relación a el vínculo que hay entre la sociedad y las instituciones políticas también, ¿no? No mires arriba es una película dirigida por Adam McKay, que ya habíamos conocido varias películas de él, películas también como de sátiras, como de comedias, de situaciones similares. Esta película de The Big Short, por ejemplo, que habla sobre, digamos, la crisis económica, financiera que hubo en el 2008, y esta película Vice, el vicepresidente, sobre Dick Cheney, que fue el vicepresidente de George Bush Jr., que de alguna manera integran desde la comedia, pues situaciones políticas reales, y aquí más bien como desde la ficción, quiere como plantear cuál es la realidad política del día de hoy. Yo decía en el bloque anterior, se supone que intenta hacerte reír de manera incómoda, pero la situación ya es tan exagerada en este momento, ya se volvió tan absurdo en este momento que ya no te puede dar risa algo así, ¿no? O sea, eso creo que fue la primera impresión que me dejó No mires arriba. Incluso fue una película que me dejó bastante deprimido en más de un sentido, ¿no? O sea, ya ni siquiera es gracioso eso, escuchar como esa negación que existe por parte de la sociedad de los problemas que hay en el mundo hoy en día. Almarito, ¿qué piensas de No mires arriba? Pienso muchísimas cosas y me proporcionó un baño de, sí, diversión, pero también depresión y sobre todo sorpresa que sí, noto en la película algo que todos sentimos en el ambiente, no el ambiente quizás nada más norteamericano, o también en México, también en toda América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Eso es importante. La canción que escogiste, Hammurabi, para este bloque es It's a Strange, Glorious World. Estamos en un mundo glorioso, pero extraño. Y la película muestra eso. Finalmente la película no es filosofía, hace algo como filosofía, predicción hacia el futuro, sobre todo en mostrarnos una cosa un hecho que confirma lo que ayer se dio, y es que un gran asteroide, ayer martes 18 de enero de 2021, un gran asteroide de más de 1 kilómetro de ancho, pasó muy cerca de nuestro planeta. Muy cerca significa millones de kilómetros. Eso.
pero obviamente contar con una posibilidad así es de donde parte esa película, porque ese cometa, ese asteroide se está acercando a la Tierra y justo vemos en la película, y cómo es la curva dramática, cuántos días faltan para que choque con la Tierra, y mientras se acerca y se acerca y los días cada vez van a ser menos, cómo reacciona la sociedad, el mundo, los medios, la política y también el individuo, ¿no? El individuo frente a ese hecho de que ahí viene algo que va a destruir toda la vida en la Tierra. Mira, a mí me hizo pensar mucho la idea esa en la película Melancolía de Lars von Trier, donde todo eso lo vemos, pero encerrados en una especie de casa de campo de una familia, y lo vemos a nivel individual, familiar, existencial también, y aquí lo vemos a nivel, no sé qué pienses tú también, pero político, social, en otro sentido simplemente, pero es el mismo tipo, digamos, de peligro que acecha al mundo y cómo reacciona cada uno de nosotros y reacciona la sociedad también en ese momento. La película, como tú dices, también me despertó muchas emociones contrastadas. Me interesó ver a esos dos científicos, su maestro y su joven alumna, luchar en pro de difundir los hechos científicos que ellos quieren comunicar a todo el mundo. Y por el otro lado también la manera de la presidenta de Estados Unidos, Meryl Streep, en ese rol un poquitito grotesco, y la reacción también de los medios, pues en el fondo no me sorprendieron, porque frente a algo así, pues cómo reacciona en ese momento también el mundo y cada una de las sociedades, porque también estamos en todos los países molestos con los que no creen en la ciencia, que no creen en los datos científicos, no creen en la verdad, si no lo niegan, ¿no? Encontré un artículo del que luego te contaré tantito, pero esa fue mi primera reacción, y creo que esa reacción como de reconocer que realmente la película toca un punto muy, muy frágil de hoy en día, es lo que le asegura ese, pues sí, éxito comercial y éxito, podemos decir también académico, porque desde la sociología, desde la política, desde la filosofía, se está discutiendo sobre la película. Sí, habría que pensar que películas sobre, digamos, un cometa que se estrella en la Tierra no es nuevo, o sea, desde Armageddon, por ejemplo, en los años 90, luego Melancolía, luego como que en los del 2012 se pusieron de moda, con esta idea del fin del mundo, se puso mucho de moda películas que tenían que ver con la destrucción de la Tierra, etcétera. O sea, no es algo nuevo en sí eso, sino más bien lo que es nuevo es verlo desde la óptica, digamos, mucho más social y política, ¿no? Es decir, cómo reaccionaría un gobierno frente a esa situación. Y digamos, ya la reacción propiamente pues es muy de lo actual. O sea, el personaje de Meryl Streep pues se supone que es Donald Trump, o es una especie de versión, iba a decir una versión grotesca de Donald Trump, pero ya Donald Trump en sí ya es muy grotesco como para decir que puede ser paródico de eso, ¿no? Y pensar que, bueno, sí es Donald Trump, porque además, pues Meryl Streep está peleada con Donald Trump. Entonces, yo seguro también se estaba burlando de él, como de su agresión que le había hecho anteriormente. Y digamos, lo interesante también de la película es cómo hay este ímpetu por querer informar, por querer comunicar, pero que no haya como una respuesta de la otra parte, ¿no? O que la respuesta sea bastante indolora de la otra parte. Es curioso que uno de los personajes de la película es una especie ahí de parodia de estos gurús de la tecnología, una especie de ahí de Mark Zuckerberg con Elon Musk, ¿no? Con el creador de Apple, etcétera, que lo que está apelando es como a esta emoción, digamos, positiva, todo bien, todo tranquilo, todo está en calma, cuando en realidad el mundo está en llamas, ¿no? Y entonces
hay como este tema de cómo los medios de comunicación todo el tiempo están buscando como apagar esos fuegos de advertencia y de alarma y de alerta y de estrés, porque digamos a la gente no le gusta sentirse amenazada, pues, y prefiere como taparse los ojos, ¿no? Es vivir ciegos ante una realidad que querer afrontarlo, esa realidad. Muy en el estilo de Matrix, por ejemplo, ¿no? Muy en el estilo de la píldora roja o la píldora azul, que prefieres ese mundo, digamos, como indoloro, que estás viviendo perfectamente tu vida, o de reconocer tu realidad, digamos, por más dolorosa que sea, ¿no? Y digamos, pues eso pasa también cuando las noticias todo el tiempo pues son difíciles de comer, digamos, difíciles de tragar, ¿no? Difíciles de entender. Y creo que por ahí va un poco la película, ¿no? ¿Por qué es tan difícil escuchar como a los hechos científicos? Pues porque también esos hechos son muy difíciles digamos, de aprender, ¿no? O de apropiarse de ellos. Sí, pero la película también muestra, y eso sí lo siento que lo muestra bien, que la ciencia y la información de los datos se convierte luego en diversión, en espectáculo para los medios, ¿no? Es decir, hay esa competencia de yo soy el primero y yo soy el más ameno para dar la noticia, y entonces hay cosas, ellos dicen el mundo se va a destruir dentro de 30 días, y el que los entrevista en la tele dice, oye, a ver, aparte, tengo otra pregunta. ¿Hay vida en algún planeta del universo? Se va por un lado así como de especulación, y entonces pues con eso mata ya lo que es la urgencia, ¿no? Y por el otro lado también lo que muestra bien es que se convierte en negocio, es decir, ahí hay justo ese personaje que tú dices, que es hiper tecnócrata, que dice de repente, no, pues ese cometa es de un material tan importante y tan necesario para nuestros teléfonos inteligentes, que mejor lo destruimos y lo dejamos que caiga sobre la Tierra en pedazos grandes. Pues uno va a caer sobre Chile, no importa tanto, pues allí que se vayan a otro lado, es decir, pero ese material lo necesitamos para nuestros teléfonos, también eso, ¿no? Y luego el otro lado político también, que lo vemos desgraciadamente también en todo el mundo, el populismo de los que tienen el poder y simplemente declaran lo que es verdad y lo que es falso. Y es una verdad que la gente nos la creemos porque nos la dice alguien que tiene el poder, y es falsedad que todo el mundo se empieza a creer. Esas cosas denuncia la película, lo denuncia de una manera que a lo mejor a Hammurabi le falta algo más de reflexión, o le falta algo más de profundización en esos temas. Quizás eso es lo que también un poco nos molestó de la película. No sé tú cómo la ves. Sí, quizás el tema es que yo decía, bueno, es que ya se vuelve un tema tan serio que no hay manera de burlarse de eso, ¿no? Ya se volvió tan absurdo la situación. Lo decía con la canción de Ariana Grande, que la letra de la canción dice así de nos vamos a morir todos, hay que hacer algo al respecto, etcétera. Y me metí al video oficial de la canción, y todo el mundo diciendo, ay, Ariana Grande, qué guapa es, qué bien canta, etcétera, ¿no? Cuando justamente eso era la crítica de su presencia en la película, ¿no? O sea, que a la gente le interesa más el show, el espectáculo, que lo que está diciendo o a lo que está apelando, ¿no? Y entonces de pronto la reacción sigue siendo igual o sea, una película así que busca como agitarte, que busca tener estos momentos. Hay un momento en donde el personaje de DiCaprio está en la televisión y de pronto tiene una especie de catarsis, ¿no? Así empieza a gritar de ya estoy harto de todo, necesito que me escuchen, nos vamos a morir, todos. Que me pareció muy, muy de esta película de los 70, Network, no sé si te recuerdas de esa película. Sí, sí, claro. Del personaje que tiene una catarsis enfrente de la cámara de televisión, y que fue muy gracioso porque hace unos días se viralizó un video de un señor en Monterrey que también tuvo una catarsis así de ya estoy harto de las antivacunas, ya pónganse cubrebocas, o sea, entonces me pareció que es como la real, o sea, ya en punto donde ya ni siquiera la parodia termina siendo reflexiva, o sea, no hay manera de reflexionar a partir
de la comedia, pues, ¿no? Porque ya el mundo en sí mismo ya es cómico, ¿no? Y eso eh, creo que pues, digamos, la película concluye como en esa idea, pues, de pues ya no hay para dónde más hacerse, ¿no? Y quizás eso es lo que me deprimió un poco con la película, decir, bueno, pues ya, ¿qué más se puede hacer, no? O sea, ya no hay modo, pues, no hay tratamiento posible que permita que la gente reflexione mejor sobre esto. Sí, y la película no termina nada positivo, ¿no? En todavía Armageddon o algunas películas anteriores, pues se salvaba el mundo por los héroes que iban a destruir el asteroide, pero aquí no, él viene y se va a terminar la cosa. Hay un grupo ahí, la presidenta y su grupo cercano, los políticos que se van a otro planeta y se salvan, regresando 22,000 años después. A lo que quedó de la Tierra, pues está llena de dinosaurios. Entonces es un guiño de ojo también de otros momentos que eso puede haber pasado en el mundo. Y finalmente con eso no le pidamos a Adam McKay que nos diga qué hacer, sino que simplemente con su sátira nos diga pues cómo él ve dónde estamos y qué extraño y qué muy extraño está el mundo hoy. Sí, que no diga tampoco qué pensar o cómo pensar, No. más bien tiene que ver con emociones, tiene que ver con, o sea, como con tensiones y con miedo. Creo que la palabra miedo se repite muchas veces en la palabra, ¿no? O sea, como diciendo, tienes que tener miedo a la situación y es raro porque, digamos, la televisión pasó de ser como este mundo, digamos, muy 1984, ¿no? Donde había como represión y autoritarismo y pasó a ser más bien a ser como el mundo feliz, en donde todo el mundo está pues como eh, paralizado con la situación, o sea, no sabe qué hacer frente al respecto, ¿no? Nos dejamos este bloque de hablar de No mires arriba con esta canción que se escucha en la película justo en el momento climático de la película. Ahí podemos hacer un playlist de canciones que de momentos en donde ya, digamos, la Tierra se destruye, digamos, el planeta se destruye, y aquí entraría esta canción, Second Nature, de Bon Iver. La otra, la que me recordó fue esta canción de Doctor Strangelove, que termina con esta canción de We'll Meet Again, nos veremos Sí, en otro momento, y entonces tiene ese sentido, digamos, pues como agridulce con esta canción aquí en No Mires Arriba, y nos escuchamos en el siguiente bloque. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. I told Jesus, be alright. He changed my name. I told Jesus, be alright. Changed my name. I told Jesus, be alright, be alright. Regresamos a nuestro tercer bloque de La Ventana Indiscreta con esta canción que se escucha en el momento climático de la película La hija oscura, I Told Jesus, de Roberta Flack. Una canción pues que tiene toda la intensidad emocional de una madre que está viendo a sus hijas. Película de Maggie Gyllenhaal, que la habíamos conocido como actriz. En esta ocasión es su ópera prima, ya como realizador y como guionista de la película, basada en la novela de Elena Ferrante, del título también de La hija oscura. Elena Ferrante, que es una escritora
bueno, podemos asumir que es una escritora porque ahora es un seudónimo de una escritora o un escritor anónimo, pero que tiene en todas sus novelas pues personajes femeninos bastante complejos. En este caso, la historia es una mujer más o menos ya de edad mayor, de 48 años, Lida, que sabemos que es profesora de literatura, está en una isla griega vacacionando y la presencia de otra familia de Nueva York, de Queens, que tiene toda la, digamos, la fachada como de amenazante y como de mafiosos, me dio a veces esa impresión, digo, nunca lo dice, pues, pero me dio esa impresión. Eh, pues le despierta en ella y bueno, la relación de una mujer con su hija y con una muñeca que todo el tiempo la hija está cargando con ella, le despierta en ella pues toda una especie de emociones bastante tormentosas sobre su pasado y sobre su propia relación con sus hijas y con la familia que alguna vez tuvo. La hija perdida, o más bien la hija oscura, que después descubrimos que la hija oscura en realidad es el título original de la novela, por eso le llaman así a la película en español. Bueno, tiene a Olivia Colman como la actriz protagonista y a Jessie Buckley como el personaje también de Lida, ya de joven, y está en la plataforma de Netflix. Anne-Marie, ¿qué piensas de La hija oscura de Maggie Gyllenhaal? La vi con mucho suspenso y creo que despierta el suspenso desde la primera escena donde vemos una playa, vemos las olas llegar, es medio de noche o de madrugada. Ella vestida de blanco, la Leda, Olivia Colman, que hasta después la conocemos ya como protagonista, pues se acerca al mar y ¡pum! De repente se desploma en la playa y entran los créditos. Híjole, esa primera escena ya nos dice que esa mujer está llegando a un momento clave de su vida o incluso a su muerte, ¿no? De ahí ya nos despierta mucho la curiosidad y el suspenso, y cuando la vemos ya en un flashback acercarse a esa playa, donde ella con mucho, digamos con mucha esperanza de estar en el sol, de trabajar en la playa, de estar sola, de estar tranquila. Me recordó mucho a la escritora de Swimming Pool, de François Ozon, esa escritora que llega también al sur de Francia con la idea de trabajar ahí en el sol y tener tranquilidad, y es, podemos decir, despertada su curiosidad, su ira, su enojo, sus recuerdos también por una joven que convive ahí con ella o que de repente aparece, ¿no? También Swimming Pool y esa película de The Lost Daughter me parece que tienen esa base importante de que una joven llena de vida y llena de también erotismo, despierta esa curiosidad de esa escritora. También la molesta porque hay más vida y hay más intranquilidad y fiesta y etcétera, etcétera. Pero vamos a regresar a la hija oscura, que lo que ahí como primer tema a mí me sugirió es la polaridad entre alguien que está solo, viviendo su vida ya solo, lejos de su hija, de sus hijas y lejos de su ambiente, y los otros, el clan familiar, donde todos están juntos, cocinan, comen, ruidoso, los hombres muy machos, las mujeres muy sumisas, siempre hablando nada más de hijos e hijas, una embarazada y la otra jovencita ya con su niña. Entonces, ese contraste entre madre, pero ya en la soledad en cierta edad, tiene 48 años, más adelante nos lo dicen, y ese clan familiar, me parece, son como los dos polos donde empieza el conflicto. Y hay una tensión enorme entre esas dos partes, ¿no? O sea, de pronto esta idea de, por favor, quítese porque queremos ponernos ahí, y ella le contesta, no, yo estoy aquí muy bien, y en un momento, o sea, hay una tensión como de conflicto, pero al mismo tiempo hay de hostilidad, al mismo tiempo hay como acercamiento, como curiosidad también de la otra parte, de la mamá joven, digamos, de usted porque es así, me da todo el tiempo le estoy diciendo, es que me llama la atención que esté ahí, ¿no? O sea, que me llama la atención cómo actúa
como su tranquilidad, por así decirlo. Y esa tensión la vemos, creo que refleja un poco como el carácter de ella, ¿no? O sea, el carácter de ella que quizás es independiente, demasiado independiente, valora demasiado su espacio personal, sus deseos, sus intenciones. En algún momento ella dice, pues sí, soy egoísta y qué, ¿no? Pero no te podrías imaginar que una persona así de tranquila, de dócil, por así decirlo, pueda decir que es egoísta, ¿no? O que digamos que a una mujer no se le permita expresar sus deseos de estar sola, por ejemplo, ¿no? Y esa tensión, lo que vemos es cómo esa tensión evoca los recuerdos de ella de cuando era joven, cuando tenía a sus hijas muy pequeñas, y que aunque sí, digamos, sí las quiere, digamos, se siente feliz con ellas, pero también todo el trabajo, digamos, como muy rudimentario del ser madre, ¿no? El darles de comer, el callarlas, el controlarlas, etcétera, la termina desesperando. Entiendo que la novela expresa que eso viene también de la relación de ella con su propia madre, que en la película apenas la menciona, digamos, ¿no? Pero, digamos, esa idea de una mujer que está buscando o anhelando su propio espacio personal todo el tiempo, pues me parece pues muy interesante en la película. Y creo que todo el tiempo ese mundo interior de ella lo hace mucho a partir de las reacciones de la actriz, de Olivia Colman, que es una actriz como muy expresiva, que de pronto hace como gestos muy breves, pero muy intensos, ¿no? Como de repugnancia, o como de amor, o como de cariño. De pronto cuando ve a la mamá, siente así como, le cambia la cara, ¿no? Siente como mucha felicidad y de pronto ve algo que la molesta y otra vez se vuelve como refunfuña, ¿no? O sea, esas variaciones en el rostro de la actriz de alguna manera reflejan el mundo interior del personaje. Sin embargo, creo que se queda mucho nada más en eso, ¿no? O sea, creo que nada más se mete, como que nada más quiere retratar el mundo interior a partir de la actriz y no de otras cosas o de otros elementos que pudieran hacer la historia más interesante. Sí, la contradicción interna se muestra en parte también en la otra joven con su niña, que está llena de vida, pero también dice que es feliz, que ama a su macho con el que está más o menos cada 15 días, porque llega de visita cada 15 días, está metido, como tú dijiste, en cosas turbias. Pero en parte también deberían de estar en los flashbacks esa contradicción quizás más, en los flashbacks que vemos de ella como joven y conviviendo con su esposo y con sus dos niñas chiquitas, sí la vemos con tensiones, pero no la vemos como personaje tan, digamos, tan reflexivo como ya la vemos de grande, ¿no? En el nuevo rol, finalmente de la protagonista de la película. Esa parte no nos explica todo lo de ella y también esas contradicciones que tienen sus acciones. De repente hace cosas que ni ella se explica. De repente hay uno ahí, Ed Harris, un viejo, creo que es también norteamericano o más bien inglés, ella es inglesa, que se le acerca y pues más o menos la busca, la invita incluso a comer y todo, y ella lo rechaza y pues es bastante agresiva con él, no aguanta su tratar de acercarse a ella, pero de repente sí se acerca ahí a una mesa donde él está jugando cartas con otros, o dominó, no me acuerdo, con otros hombres, y así como muy provocativa y como que los agrede ella también. Esas cosas, acciones de ella contrastantes, a mí me gustan porque no explican todo, están llenos de misterio. Por el otro lado, si quisiéramos, yo hubiera querido ver también esa contradicción en ella ya como joven y saber que realmente de la literatura y de su profesión, ¿qué es lo que ahí también le interesa? No solo la parte madre, mujer, mujer ya de 48 años, sino también su parte profesional me hubiera interesado. Yo no sé si tú también eso lo echaste de menos en la película, Hammurabi.
que de alguna manera justificaría el por qué hace lo que hace, porque finalmente está persiguiendo una carrera profesional, está persiguiendo una posición académica importante, y es difícil hacerlo cuando, bueno, también tienes una familia que además de seguro tuvo a sus hijas muy joven, ¿no? Entonces hay como una especie ahí también como de arrepentimiento no planteado de manera explícita, pero que mueve mucho al personaje. Y sí, es un personaje que reacciona, o sea, reacciona a veces de forma maliciosa, o sea, es un personaje malicioso en más de un sentido, pero sin ser, pero al mismo tiempo es agradable, ¿no? Entonces, por eso es chistoso esta familia, como mafiosa, que también tiene esa cualidad, que es como, o sea, son amables por fuera, pero por dentro también pueden llegar a ser bastante crueles, ¿no? Obviamente, pues está ahí un personaje, bueno, está ahí un elemento que es el de una muñeca, que es la muñeca de la niña, que la mujer la toma, ¿no? Podemos asumir que la hija perdida es esa muñeca, porque con esa muñeca, digamos, proyecta pues todos sus conflictos sobre la maternidad y como sus arrepentimientos en relación a la maternidad. Pero que después, bueno, termina pues teniendo otro tipo de repercusiones. Sí, tienes toda la razón, y creo que ahorita en ese momento caigo también un poco lo que me hace falta en la película. La maternidad no es el único tema que la mueve, sino la maternidad no está confrontándose con su ambición, digamos, sino con su ser mismo y con su entendimiento de lo que es ser mujer también. Y ahí hay algo que me falta en la película, que quizás con la cámara, que la cámara me parece muy bonita, está un poquitito documental a veces, insegura como ella misma, pero algo me falta ahí también, de que también de lo que ella hace en la vida y su profesión debería de haber estado presente, no explicando psicológicamente lo que le pasa, sino que como complejizando quizás un poquitito más el personaje de ella, ¿no? Estamos hablando de la hija perdida, que no sabemos que si es ella o la muñeca de la otra niña o una de sus hijas, o en general que todas las hijas en cierto momento somos hijas oscuras o hijas perdidas. Está bonito el título, de las dos maneras está bonito. Algo así, algo y así. yo un poco la impresión con la película es que me dio muchas ganas de leer la novela, o sea, la historia me pareció muy interesante, muy compleja. La película creo que no alcanza esa complejidad que tiene el personaje, o como que se queda a medias en eso, pero me parecía, la impresión que me dejó es que seguro la novela ha de ser fascinante leerla, ¿no? Una novela del 2006 de Elena Ferrante, y además Elena Ferrante ahorita está como de moda, como hay como esta traducción a lo audiovisual. También hay una serie de televisión, My Brilliant Friend, que se basa en una novela de ella, y además obviamente este aura de misterio sobre quién es la escritora, pues también eso impulsa mucho a querer saber más sobre ella o él como escritor o como escritora, y probablemente estemos viendo más películas basadas en sus novelas, y esperemos que vaya a haber más películas de Maggie Gyllenhaal, que también es padre que las actrices empiecen a tomar puestos más importantes, las sillas de los directores, y ver más películas dirigidas por mujeres que estén en estas plataformas como de mucha gente, ¿no? Que llegue a muchas más personas. Vamos cerrando el programa del día de hoy. Hablamos de No mires arriba, hablamos de La hija oscura, que son películas que probablemente estén en la temporada de premios, y nos escuchamos el siguiente programa. Los dejamos con Living for a Project, que es la canción que está bailando Olivia Colman en algún momento en la película, y nos escuchamos el siguiente miércoles.
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.